Muy buen día, nuevamente aquí reunidos para buscar las experiencias extraordinarias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos con tanto amor, Él diseña cada día para que lo atravesemos disfrutándolo de su mano, de su compañía. Hoy quiero motivarles a una profunda reflexión y es a quién le servimos, porque la vida tiene ese sentido. Recordemos aquella famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, el que no nace para servir no sirve para vivir. Y esto es genérico a toda la raza humana. Las habilidades, la sabiduría que podamos adquirir, eh, las virtudes, son para ponerlas al servicio de los demás. Si no estamos viviendo en un egoísmo, en un egocentrismo eh, que nos lleva a morir sin ningún sentido en la vida. Bueno, vamos a compartir el tema de hoy y ahí aparece nuestra pregunta: ¿a quién sirves? Eh, bueno, recordando que somos el Ministerio Restauración Agape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo Senfol en el mundo. Esta palabra, ágape, quiere decir amor de Dios. Dios coloca su amor a un servicio restaurador por gracia, por misericordia en cada uno de nosotros. Desde allí viene y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces estamos en el seminario Mi Tiempo con Dios. Espero que este no sea otro año en el cual Dios no aparezca en nuestra agenda o aparezca muy esporádicamente. ¿A quién sirves? En nuestro tema de hoy. Recordemos que con nuestro mismo nombre, Restauración Agape Internacional RAI, estamos en YouTube y allí están todas las enseñanzas en las listas de reproducción. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Observemos que se inicia la reflexión diciendo a quien quiera, no estoy obligando a nadie, no es por obligación, no es por esclavitud, a quien quiera. Entonces, aquí destila una serie de preguntas que debemos responder. Yo quiero servirle, y para servirle yo tengo que seguirle. Y seguirle es a través de la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Esa es la forma de seguirle. Cuando el Espíritu Santo nos capacita, nos da sabiduría e inteligencia para llevarla a la práctica y para ser instrumentos de Él para bendición de otros. Nos llama siervos, colaboradores, embajadores del reino de los cielos. Y entonces nos hace una serie de promesas que siempre nos están estimulando. Como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, que son grandes y preciosísimas las promesas que Dios nos ha dado para poder acceder a los tesoros espirituales del cielo aquí en la tierra. Entonces la promesa dice, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Esta es la forma de caminar con Jesús, de caminar con su espíritu, de caminar con Dios Padre, porque es un solo Dios. Y dice, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces, ¿cómo interpretamos esa honra? Esa honra son las sorpresas con las que Dios nos abraza, las puertas que nos abre, aquellos logros
inmerecidos, donde toda la gloria es para el Señor, pero es caminar en la honra. ¿Qué más honra que ser hijo de Dios? Y es por regalo. Nunca me cansaré de insistir que las cosas con Dios no son por merecimiento ni por fuerza de voluntad. Es por su amor, su gracia y la fuerza y la capacidad y el poder que establece en nosotros el Espíritu. Servir a Dios implica obedecer su guía a lo largo de toda la vida, pero recuerde que es al que quiera. Entonces yo debo determinarme en la vida. Por eso también la palabra de Dios habla de los tibios, que a ratos sí, a ratos no, los de doble ánimo. Inclusive hay una expresión bastante fuerte en Apocalipsis 3, donde dice el que es tibio lo compara con un vómito. De manera que aquí llevamos haciendo una radiografía de nuestro momento. Debemos renunciar a complacer nuestros propios deseos y decisiones y dejar de creernos el centro de todo. No somos el centro. El ego quiere que es una falsa personalidad, eh, quiere que todo gire alrededor de cada persona. Al poner nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás, encontramos el verdadero sentido de la existencia para aquellos que aún escucha uno diciendo, no, no le encuentro sentido a la vida, no sé cuál será mi propósito en la vida. Olvidando o no conociendo que en Jeremías 29:11 Dios lo dice claramente, tengo planes de bien y no de mal para ustedes, pensamientos de bien para que tengan una esperanza y un futuro. Cargar la cruz no es una imposición, sino una decisión voluntaria, pero debe ser sincera y radical, que representa negarnos a nosotros mismos en pro del bienestar de otros y la extensión de la obra de Dios, la difusión de su evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús enseñó a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, otra vez, si alguno quiere, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Recordemos que la cruz es un lugar de muerte, es un lugar de maldición. Gálatas 3:13 lo dice claramente, los malditos mueren en el madero. Fue la gran expresión de Jesús. Y hablando de Dios, la razón de la vida es servirle. Después de ser tentado por el demonio, Jesús respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Siempre se refiere al escrito está porque es inmodificable la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es espíritu, es vida, es nuestra seguridad, es nuestra fuente de inspiración y es la manera en que nos va guiando el espíritu. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es Satanás, porque es que todo lo creado es para servir. Todo lo que respire, alabe al Señor. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Y dice, yo también he creado al destructor para que haga estragos, para que destruya. Todo tiene un sentido. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti, y toda lengua que te acuse tú la refutarás. Esta es la herencia de los que le sirven a Dios, de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará si somos verdaderamente hijos útiles en el reino, si le servimos a Dios. Pero si le servimos al ego, le servimos a la carne,
Entonces, también viene la cosecha de ello. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Es la expresión a Ruth, esta mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero decidió seguirle. Y es cuando expresa ahí a su suegra: yo seré de tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero aquí lo que quiero resaltar es cómo nos recuerda que Dios es un Dios que recompensa abundantemente. Si bien nuestra prioridad no debiera ser la recompensa, sino Él, conocerle, disfrutar la paternidad de Dios, pero también las recompensas abundantes nos tienen que inspirar y motivar. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Siempre me ha conmovido este pasaje, porque la palabra misterio, que en el griego es mysterium, quiere decir imposible de ser alcanzado o comprendido por el ser humano. Por eso Dios dice: ahora que tienes mi espíritu, que yo ya no eres un hombre natural, sino espiritual, como dice Primera de Corintios 2, entonces ahora vas a recibir la revelación de los misterios y entonces podrás administrarlos con la multiforme gracia de Dios. Esto hay que entenderlo, esto es la esencia de la vida, es la realización del ser humano, es sacarnos de una plana religión repetitiva y con grandes frustraciones. La espiritualidad es una relación con Dios, no son procesos rituales ni de eh, costumbres ni de tradiciones religiosas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo, sirviendo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A qué hermanos de la familia de la fe estamos sirviendo? ¿En qué rincón estoy sirviendo? ¿O estoy metido todavía en ese egocentrismo de estar pensando en mi vida, en mis cosas, en mi dinero, en mi tiempo, en mi placer? Ese no es el sentido de la vida. Aún dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Y el pecado, como veremos más adelante, es el servicio a las tinieblas, es el servicio a Satanás. Claro, el pecado le da deleite a la carne, pero le está sirviendo a las tinieblas y está frenando la obra de Dios. Por eso, ¿a quién le servimos? No hay ninguna acción que nosotros hagamos en la vida que tenga un terreno baldío, que sea un espacio allí de o le servimos a Dios o le servimos al diablo. No hay espacios vacíos. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De manera que esto le entra en reversa al ego. Yo comparándome con tal persona y que dice la palabra que esa persona tiene cosas que son superiores a mí. Todos los seres humanos en algo son superiores a nosotros, hablando de los hijos de Dios. Alguna vez tuve una experiencia
de un abrazo sorpresivo que me dio una niña con un síndrome de Down. Y me quebrantó de ver la inocencia y la dulzura de sus ojos que me inspiraban a decir, se ve allí como fluye el Espíritu Santo en esta niña a pesar de su limitación. Y en eso debo aprender de ella. Todos los seres humanos tienen algo con lo que Dios nos enseña. Aún en estos días, eh, compartiendo con una alumna de una experiencia muy fuerte que vivió, pero que la tenía eh, fuera de rieles, tenía mucha rabia, mucho resentimiento. Me decía, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Y yo le hacía ver, más bien, preguntémonos el para qué Dios permitió que eso te ocurriera. Y te has dado cuenta que a través de esta experiencia, todo lo que ha salido de tu interior, de eso se trata. Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro se aguza y el rostro de un hombre con su amigo también. Quiere decir que Dios nos pone personas ásperas en el camino para sacar la aspereza que está habitando dentro nuestro. Cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando dentro, eh, no necesitamos que otro nos lo diga. Todo lo que nos altera, nos indigna, nos da rabia, nos da bronca, como se diga en tu país, nos están mostrando las áreas que les falta humildad, mansedumbre. Y como decía el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado ya, todos vamos en el proceso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Me encanta cómo nos trata Dios, ¿no? Hijitos, ese hijitos quiere decir los amo. De tal manera nos ha amado Dios. Pero mira cómo nos invita a esto. Dice, hable a través de su comportamiento y de palabras de verdad, no de labios para afuera. Nos invita a la coherencia entre lo que pienso y siento y lo que digo y hago. Ahí está todo una plataforma o una guía para estarme observando todo el tiempo. Lo que estoy pensando es lo que estoy sintiendo y lo que digo es lo que hago. Hay coherencia en ello, porque ese es el carácter de Cristo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces todos los días debiéramos levantarnos a dar más que estar pensando en recibir, en invertir en el reino más que estar amasando tesoros mientras el mundo se va perdiendo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Aquí lo que nos está llevando Dios es lo que tú haces, que todo lo haces para mí, lo haces con gozo y con alegría. Porque todo lo que se vuelve una esclavitud y una carga, como la oración o el ayuno, si no es un deleite, eso no produce nada bueno. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que Él amó a quienes sirven y que el amo a quienes sirven es Cristo. El amo nuestro, el dueño de nuestra vida es Cristo. Y vuelve a hablar de recompensa, ¿no? Recuerden, la vida es de recibir las recompensas de Dios. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. La vida cristiana es un regocijo, aún con el gran desafío de Santiago 1:2 que dice, tengan sumo gozo cuando le lleguen las pruebas, porque es un estado sobrenatural. Pero vamos
a mirar un poco lo que sería un cristianismo inútil. Jesús llega a la casa de Marta, de María, las hermanas de Lázaro, y dice que Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Todo un pensamiento humano, pero vano. El activismo, aún con Cristo, no da fruto, porque estaba distraída con los preparativos. Cuando cada día sacamos tiempo para Dios, ¿qué rincones de nuestra mente están distraídos con las muchas cosas diarias? Imagínense, Marta estaba con Cristo dentro de su casa y tú y yo tenemos a Cristo dentro de nuestro espíritu, pero ¿qué tan distraídos caminamos de Él? Recordemos lo que dice Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él para siempre, nunca nos será quitado, somos templos del Espíritu Santo. Entonces todos los días estamos con Cristo, pero no hablamos con Él, no compartimos con Él. Caminamos distraídos en las muchas cosas y más en el reino de los distractores que estamos viviendo ahora. El Señor le dijo, mi apreciada Marta. En otra versión dice, Marta, Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. O sea, en el hacer, hay que hacer para ser útil. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué hacía María? Estaba sentada a los pies de Jesús, siendo empoderada por el Espíritu, recibiendo sabiduría, recibiendo motivación, recibiendo el amor y el abrazo de su presencia para luego ir a servir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. De manera que practicar el pecado es servirle a las tinieblas, es servirle a Satanás y es resistir la obra de Cristo porque Él vino a deshacer esas obras. Y peor aún, cuando Cristo va a la cruz y entrega su cuerpo, su sangre, su vida por ti y por mí, y nos rescata y nos da vida eterna para seguir nosotros pisoteando su obra. Por eso el Señor estableció esta forma de lavarnos y limpiarnos continuamente si caminamos con Él con una precisión de lo que es el camino de santificación. Primera de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Este es un ejercicio de todos los días. Mira que aquí no está diciendo al que peca, porque todavía estamos imperfectos. Los pecados son del alma, no son del espíritu. Pero dice el que practica. Ya sabe que es pecado y vuelve y lo hace y se deleita y le gusta. Pues el ángel del Señor es un guardián. Cada vez que la palabra de Dios habla del ángel del Señor, habla de Jesús. Los otros son ángeles. Pero el ángel del Señor es Jesús, es su espíritu. Dice, el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz.
Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. De manera que todos los días tenemos este gran indicador. Mi prioridad es Cristo, mi prioridad es su plan, su propósito, y es agregarle valor a los demás, servir a los demás y luego disfrutar de la recompensa de Dios. Para esto hay un gimnasio espiritual que no podemos obviar nada de esto. Y ese gimnasio es bueno estarlo recordando todo el tiempo. La oración y el ayuno es esa dinámica diaria, orar con oraciones eficaces. Una oración eficaz es la que le estoy diciendo a Dios mi realidad. Me llamaba la atención como en Romanos 8 dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo nos ayuda. Habla de pedir. Y esto nos recuerda la famosa llave de oro de Mateo 7:7, la regla de oro, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Entonces Dios dice, ¿para qué te he dado la herencia del reino de los cielos si no es para que la recibas? Pero la oración es hablar del reino de los cielos, del servir y de su obra, lo otro son añadiduras. La práctica del ayuno, la palabra y su práctica. Sigo insistiendo, cada vez que llegue una palabra a tu vida de parte del Señor, del escrito está al frente, definamos, tomemos decisiones de cómo la vamos a practicar y la estamos observando. El Espíritu Santo, que es el que nos capacita, nos guía, es el oportuno socorro, es el que nos ama, es el que nos consuela. Adoración y alabanza son la gratitud. Adoración por lo que Él es y alabanza por lo que Él hace. Tener mentorías, tener discipulado, tener maestros de la palabra o pastores, como quieras llamarle. Pero todos necesitamos esta formación. Jesús lo hizo, nos dejó el modelo, es la imagen visible del Dios invisible. Y además dice la Escritura, te colocaré pastores de mi corazón para que te pastoreen. Entonces es un mandamiento también. Congregarse y servir, no dejando de congregarse como algunos acostumbran, y hacer discípulos. Y todo aquello que has recibido por gracia, entrégalo por gracia, lo que dice el Espíritu. Bueno, estamos invitando a aquellos que acá en Colombia, o aún muchos que están viniendo de otros países, podamos disfrutar de nuestro congreso del 28 de este mes en la ciudad de Armenia, en el corazón de Colombia, del eje cafetero, y también pueden adquirir este manual de estudio de Mi tiempo con Dios. Queremos darle gracias a todos aquellos que mensualmente envían su ayuda y su apoyo para poder seguir realizando toda este acompañamiento de desarrollo espiritual. Dios les bendiga y les multiplique por él. Amado Dios, gracias por estimularnos a servirte y a entender que cada habilidad, cada virtud que nos has dado ha sido precisamente para poder ser tus enviados. Esa es la manera en que nos has enseñado a vivir con propósito, a una vida con propósito, a una vida con sentido. Hoy te pedimos una bendición especial para todos aquellos que participan de esta enseñanza y todos aquellos
que la recibirán multiplicada por corazones dispuestos a servirte y a extender tu reino mientras tú regresas. Señor, tu palabra dice que tú trabajas en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a ti te agrada, y es lo que hoy en día clamamos desde este espacio. Cuídanos, guárdanos de apasionarnos por cosas que no te honran, que te ofenden, que nos destruyen y que hace daño a otros. Por eso hoy te pedimos tu bendición, tu acompañamiento y tu guía. Desde hoy y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús.